Ya, voy a responder una preguntita, o sea, voy a dejar en stand-by una respuesta que hace eh, eh, Arturo. Dice, ¿por qué el día de la ira ha llegado y quién se podrá sostenerse en pie? Ya voy a hacer un comentario más adelante de eso, solamente decir de que Juan saca una exclamación o una frase que la trae desde el Antiguo Testamento, ¿ya? Cuando hablaban del día del Señor, lo hablaban en esto, eso viene de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, ¿ya? Malaquías, Zacarías, Amós, ellos hablan en esos términos. Entonces, en algún momento, si queremos ingresar un poquito más a entender más esa frase, tenemos que entender en qué contexto la decían aquello. Ahora, son frases de profecía clásica que ahora se toman, ¿cierto? Y esto la da, ¿cierto?, para usarla en la profecía apocalíptica, ¿ya? Eso como una pildorita, ¿no? Que le vamos a dar a un médico que está consultando eso, como cuando a veces nos dan pildorita a nosotros para que nos sintamos un rato mejor. ¿Mm? Bien. Sigamos. Los 4 jinetes, el blanco representa, ¿cierto?, los éxitos del Evangelio. Y dijimos que no solamente el primer siglo, sino que se proyecta hasta el día de hoy. Hoy día se siguen ganando almas. El Claudio de ayer conversamos por teléfono y me contaba las maravillas de un testimonio. Que si no le dio por ir a un lugar, no tenía por qué haber ido, y resulta que se contactó con 2 personas, terminaron estudiando la Biblia y con la posibilidad de seguir estudiando. Aquí en mi pantalla yo alcanzo a ver a Rodrigo. Rodrigo es un éxito de ahora, de cómo el Señor lo ha ido ganando. Pero cada uno de nosotros somos éxitos que el Señor tuvo para gloria y honra de su nombre. Entonces, pero el Evangelio así como puro se mantuvo en el primer siglo. Después siempre hubo un remanente, por eso el caballo blanco continuó hasta el final. Lo que pasa es que después la iglesia cristiana, en estos 3 jinetes que continúan, ¿qué cosas muestran, por ejemplo? Muestran el momento en que empieza la persecución romana. Ahí yo terminé, ¿no? Estaba hablando de que la paz romana llegó para el imperio, pero comenzaron las persecuciones vía el imperio romano. Para el imperio romano, en el primer siglo, perdón, ¿quiénes perseguían a la iglesia cristiana? Los judíos. Los romanos no. Los romanos finalmente muchas veces, ellos, ¿qué es lo que hacían los romanos? Ejecutaban lo que los judíos le pedían. Pero los perseguidores en el primer siglo fueron los judíos. A partir del siglo II, ¿quiénes son los perseguidores? Los judíos, pero especialmente el Imperio Romano. El Imperio Romano empieza a perseguir a los cristianos. En el siglo III, cuando se empieza a mezclar, y eso es lo que están mostrando, ¿cierto?, estos capítulos, esta progresión hasta llegar al jinete del negro, todo lo contrario al jinete blanco. ¿Qué sucede? En el siglo III, ahora se une Estado y religión. Ahora Constantino se hace cristiano, se bautiza, y ahora trae el evangelio al imperio, trae el cristianismo, perdón, al imperio, pero lo empieza a mezclar ¿con qué? Con sus propias creencias. Por un lado, ¿cierto? Se empezó a guardar, ya en el siglo II se empezó a guardar el día domingo, algunos lo empezaron a guardar, pero ya, ¿cierto?, a partir de Constantino se hace, ¿cierto?, más ley. En su tiempo ahí está el famoso concilio de Nicea, en donde la iglesia se reúne y empieza a dictar, ¿cierto?, sus propias normas. Se empieza a adulterar la palabra del Señor y llegamos finalmente al caballo negro, que esto, insisto, fue cada vez peor, hasta llegar a todo lo contrario del caballo blanco. Dice, cuando abrió, miré
Versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto serviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba por nombre, Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la tierra, con las fieras de la tierra. Pero fíjense ya como el cuarto jinete y el Roberto, quinto sello, ¿eh? Roberto, lo que pasa es que se está cortando un poco porque hay hermanos que todavía están tratando de conectarse. El hermano Silvano al parecer todavía no puede tener audio. Hermano Silvano, ¿tiene audio o no? Y hay otras personas, entonces cuando pasa eso, tu voz se va desvirtuando. No sé si Rubén, tú le puedes indicar al hermano Silvano cómo conectarse con el audio porque dice que no escucha. Sí, tiene que ir a la aplicación y donde está el mute y el start video, hay una flechita arriba donde dice mute. Y ahí están las configuraciones de audio. Audio setting. Y ahí tiene que revisar él y modificarlo. Ok. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Me quiero concentrar un poquitito en el cuarto jinete, el cuarto sello, pero sobre todo quiero quedarme en el quinto sello. ¿Ya? Pide, Arturo nos dice que Cecilia y Victoria deben apagar el audio. Ya, hay un... Ya, mire, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Una pequeña introducción para hacer una pregunta, a ver si que pueden ir ustedes preparando la respuesta. Cuando dice aquí, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hacia dónde nuestra mente se dirige? Pero antes que usted responda esa pregunta, ahí hermano Silvano está bien conectado, ¿cierto? Ahora sí, ya. Ahora sí, sí. Ya. Entonces, el cuarto jinete y el quinto sello está ¿en qué periodo principalmente? En el periodo de la Edad Media, en el tiempos y medio tiempo, los 1260 años que habla Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 13 con, con los 42 meses. El tiempo de persecución del cuerno pequeño. Está hablando de la Edad Media. Ahí hizo cuanto quiso. Ahora, ¿quién también dijo eso? ¿Hay algún comentario? El Señor Jesucristo, ¿se acuerdan lo que dijo? Cuando veáis la abominación desoladora, ¿cierto? Huid. Dijimos el martes pasado que eso se refería a qué tiempo? Al tiempo para la iglesia que estaba y los discípulos, pero también se está proyectando con lo de Daniel. Entonces dice acá, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí aparentemente hay algo raro, porque hay algo que como que va un poco en contra de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Qué es lo que es? Dice que debajo del altar hay personas que están muertas y están clamando. Nosotros en nuestras creencias fundamentales y de acuerdo ¿cierto? A la Biblia, nosotros decimos lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando el hombre muere, ¿dónde se va? Ni al infierno, ni al limbo, ni al purgatorio, ni al cielo. El hombre cuando muere, se le acaba la vida.
el espíritu, el aliento de vida vuelve al Padre y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra y se acabó. Y la Biblia dice que no tiene más parte debajo del sol. Pero resulta que aquí dice, cuando abrió el quinto sello, refiriéndose a la época medieval, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí nos está diciendo de que hay almas que están como clamando, que le están diciendo al Señor que están como entre viva y muerta y que todavía no mueren finalmente y que todavía no se refiere a eso. Un solo dato para avanzar. ¿Se acuerdan cuando Caín mató a Abel? ¿Qué es lo que decía? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Caín? La sangre de tu hermano Abel clama Exacto. desde la tierra. ¿Cómo lo dice, hermano Silvano? Sí, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Dice. O sea, desde la tierra tu hermano me está clamando, la sangre, tú lo mataste, derramaste sangre inocente de una persona más encima que había hecho el primer mártir. ¿Quién fue? Abel. Y dice que la sangre clama desde la tierra, ¿no? Por justicia, por justicia. Entonces, el Señor, si le dijo eso a Caín en favor de la futura vida que iba a tener Abel, con cada persona que muere por causa de su testimonio, por el testimonio del Señor, por creer en el Señor, por su evangelio, por dar fe, el Señor no lo olvida. Y la sangre de aquellos que murieron están reclamando ¿qué cosa? De alguna forma le están diciendo, oye, ¿por qué todavía te demoras tanto? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y aquí yo quiero empezar a dejar dos mensajes importantes para nosotros. El primero, que ya lo dijimos, el primer mensaje importante desde mi ángulo es el siguiente. El caballo blanco sigue ganando victoria. Primer mensaje. El caballo blanco sigue ganando victoria. En el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, en el cuarto, 5, en el 6, en el 7, durante todo este periodo del cuarto jinete sobre todo, y del quinto sello, el jinete sigue ganando victorias. Nosotros seguimos ganando victorias para honra y gloria del Señor. Y ahora somos nosotros los que tenemos que ayudar a la predicación del Evangelio. Eso es lo primero. De alguna forma somos parte. Primero, fuimos el resultado de victoria del caballo blanco. Una vez que ya le entregamos nuestro corazón al Señor, ahora somos ¿qué cosa? Jinetes. Tenemos que ir, ¿qué cosa? Con la palabra del Señor a seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque el caballo todavía sigue ganando victoria. El caballo sigue con el arco, sigue predicándose el Evangelio. Ese es el primer mensaje. Y el otro viene ahora. No sé si alcancé a mostrar el sexto sello. Fíjense la respuesta. Vamos a la pregunta primero. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Abro un poquitito la conversación. ¿Hacia dónde nosotros tenemos que ir para entender esta frase? Aquí habla y dice que espere un poco de tiempo, y además da un dato importante diciendo que todavía faltan algunos que deben morir hasta que se cumpla el número. Esa es una parte. ¿Ya? Sí, muy bien. Ya vamos a llegar a eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, porque eso es lo que clama la sangre, ¿no?
¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hacia dónde Bueno, tenemos que ir? Vamos al libro de hacia Daniel. justamente Nos hasta la cierran. 2000. Muy bien. No pierdan esto y vamos al libro de Daniel, capítulo 8, perdón. Daniel, capítulo 8. Tiene que dar los tiempo y medio tiempo. O hasta las 2300 tardes. Ya. Recordemos, el quinto sello se está desarrollando en la Edad Medieval, hacia fines del tiempo de la Edad Media, pero el jinete, el cuarto jinete, junto con el quinto sello, habla de todo este periodo de la persecución que vivió ¿quién? El pueblo de Dios en tiempo del cuerno pequeño. Y fíjense la pregunta en el versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario y el ejército para ser pisoteado? Fíjese que el Señor... Parecida la pregunta. ¿Cómo? Las preguntas son similares. Son similares. Y está hablando del mismo periodo. ¿Por qué está hablando del mismo periodo? El periodo del cuarto jinete y del quinto sello es este periodo en donde reina el cuerno pequeño, del año 538 hasta el año 1798. Ahí se hizo cuanto quiso, prosperó, blasfemó contra Dios, persiguió, hizo caer, ¿cierto? Y logró vencer a un grupo de la estrella, dice el relato, del cielo. Pero fíjense que este es el mismo lenguaje que usa Pablo en 2 Tesalonicenses 2 y el que especialmente usa el Señor Jesús. Cuando veáis la abominación desoladora, fíjese, ¿en qué consiste la abominación desoladora? Y aquí yo me quiero detener, porque eso ya vamos a llegar hasta el quinto sello. Quedémonos un ratito en el capítulo 8, visión. El capítulo 8 dice visión del carnero y del macho cabrío. Nosotros estudiamos, el macho cabrío representa a Medo-Persia y el carnero a Medo-Persia y el macho cabrío a Grecia. El cuerno principal es Alejandro Magno, y una vez que murió, salieron 4 cuernos, ¿se acuerdan de ese relato? Y eso no hay que hacer mucho esfuerzo para entender quiénes son, porque en el mismo capítulo 8, 20 y 21, habla quién es el carnero y quién es el macho cabrío. ¿Ya? Y luego dice el versículo 9, una vez que estos 4 cuernos, ¿cierto?, se van para diferentes partes y desaparece el imperio griego, nos saltamos al tiro al imperio romano y el capítulo 8 se salta todo el imperio romano y llega al cuerno pequeño. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, y que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Mira lo que están clamando allá, ¿no? Versículo Los mismos 9. están clamando debajo del altar, ¿no? Y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe del ejército y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Ya? Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y fue quitado el continuo sacrificio. Ojo con esta palabra, con el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Yo espero que ustedes ya estén haciendo esta relación, ¿ya? Con lo que está sucediendo en el cuarto sello y en el quinto sello. ¿Qué es el continuo sacrificio? La palabra hebrea que está aquí como continuo sacrificio es tamid, y tamid significa lo siguiente: continuo, no continuo sacrificio. Una de las personas que escribieron le agregaron sacrificio. Nosotros pensamos que el continuo o continuo sacrificio es el sacrificio que se hacía en la tarde y en la mañana.
Sí, pero no es solamente eso. El continuo, el tamid, era todo el servicio que se hacía en pos del pecador o del israelita en el santuario. Por ejemplo, el continuo sacrificio, ese sacrificio en la tarde y en la mañana, era principalmente para quienes, para aquellos que estaban lejos, los que no podían ir al santuario a dejar su ofrenda por el pecado. Pero si había un hombre, si había un pecador que que cometía algún pecado, ese hombre no podía depender de ese sacrificio, no era para él. Ojo con lo que estoy diciendo. Si yo, Roberto Cofré, hubiese vivido en ese tiempo y cometía un pecado, el que sea, se había estipulado lo siguiente. Yo, Roberto Cofré, tenía que traer un cordero, yo tenía que traer, ¿cierto?, una ofrenda, llegaba hasta el santuario y me quedaba en la puerta. El sacerdote me recibía en la puerta con un cuchillo en la mano. ¿Qué significa eso? El que tenía que morir por el pecado era yo. Luego, yo tomaba mis manos, se la colocaba encima de la cabecita del inocente y declaraba mi pecado, y luego que yo declaraba, le traspasaba mi culpabilidad simbólicamente al cordero, lo que hacía el sacerdote era entregarme un cuchillo y yo tenía que degollar. Ahora, y luego el sacerdote iba y me representaba con la sangre adentro. Pero era no solamente eso. Si yo tenía un problema de salud, la lepra, miraba, ¿y dónde tenía que ir? Al santuario. Y el sacerdote me declaraba si estaba inmundo o si era una llaga cualquiera. Y si después, si era lepra, me tenía que ir a una ciudad de refugio. Si después yo me sanaba, tenía que venir al santuario para que me dijeran eso. Si yo tenía un problema con alguien, no nos pusimos de acuerdo porque me debía algún dinero, alguna cosa, yo venía al santuario. El continuo era todo lo que se hacía en el santuario, día y noche. El santuario estaba a disposición ¿de quién? Del pecador, del israelita. ¿Hasta cuándo dice? Por eso la pregunta dice, ¿hasta cuándo? Ahora, nosotros sabemos que el único mediador, dice Pablo, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Resulta que el continuo, ojo con esto, el continuo no se acabó en él con la muerte de Cristo. Lo que paró ahí con la muerte de Cristo, ¿qué fue? Los sacrificios, las muertes, porque ya el antitipo había muerto, la ofrenda verdadera había muerto. Pero resulta que en el cielo siguen intercediendo por mí, el Espíritu Santo sigue intercediendo por mí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? Dice, ¿hasta cuándo? Acá aún se engrandeció, dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Fíjese, él se está proyectando hasta el año 2003, hasta la profecía de los 2300 tarde de mañana y el continuo sigue. ¿Por qué? Porque Cristo sigue intercediendo por nosotros. El continuo, la intercesión sigue, pero en este periodo de los 1260 años, del año 538 al año 1798, ¿qué hace el cuerno pequeño? Usted no vaya a Cristo, vaya donde la Virgen María. Ella puede. Si usted quiere algunas causas rápidas, está San Expedito. Los pescadores tienen sus propios santos, los panaderos tienen sus propios santos. Entonces, hoy día, el sacerdote, por medio de una declaración, usted va y confiesa sus pecados, y él le puede, ¿cierto?, perdonar los pecados. Por eso le echó por tierra la verdad. ¿Qué otra cosa hizo? Atacó el continuo. Este periodo de los 1260 años, tiempos y medio tiempo, el periodo que iba a gobernar en la Edad Media, el cuerno pequeño, desde el año 538 hasta el año 1798, está sucediendo esto. Por eso le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo tus hijos van a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo el mundo va a ser engañado con el tema de la abominación desoladora?
Por eso el Señor Jesucristo dice, él mismo lo dice, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló ¿quién? El Profeta Daniel. Él está hablando de eso. Entonces, cuando Juan, no sé si, no voy a perder, Daniel, cuando Juan dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Está diciendo lo mismo que dijeron esos ángeles que Daniel escuchó. Es el mismo periodo. Le dice, ¿hasta cuándo va a durar eso? Y aquí está la respuesta. Claro, Daniel le dice hasta 2300 tarde de mañana y el santuario será purificado. Pero aquí agrega una cosita que tiene que ver con nosotros. Mira, dice, la respuesta del cielo fue la siguiente. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Esta frase, me aventuro a decir, usted puede disentir conmigo, creo que lo más glorioso del capítulo 6. Y se le dieron, ¿qué cosa? Vestidura blanca. No se le dijo, mira, esto va a acabar, ojo con eso. Los sellos se proyectan, desde que comienza se proyectan hasta el fin. Las persecuciones van a seguir. Pero a quienes mueren, esta es la segunda gran enseñanza del día, ¿no? Los que mueren por causa del testimonio, los que mueren por causa de la verdad, los que dan su vida por el Evangelio y mueren de esta forma trágica, el Señor le dice, ¿qué cosa? Y se le dieron, ¿qué cosa? Vestiduras blancas, las mismas vestiduras que tiene el jinete del caballo blanco. Y les dice, ¿qué cosa? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, le está diciendo, mira, ya la salvación viene, ya van a ser resucitados. Hay esperanza para quienes mueren por la causa del Señor. Y ojo lo que dice aquí, en una parte, no sé si a alguno le va a gustar escuchar, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Todavía queda un tiempo de angustia. Daniel lo dijo. Ahora mira, fíjate, ¿dónde vamos? Los que están, la sangre que está clamando debajo del altar, está mostrando la cantidad de muertos por causa del testimonio de todas las edades. Claman, así como clamaba la sangre de Abel. Pero eso le dice, momento, están guardadas sus vestiduras blancas. Pero ahora cuando dice, todavía queda gente que va a seguir bajando al descanso, que va a entregar su vida por el Evangelio, ¿de dónde sale eso? Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Qué fue lo que hemos repetido en estos días? Que dice Daniel, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y aquí nos toca a nosotros. Y aquí ya empezamos a terminar el tema de hoy día, queridos amigos. El capítulo 12, versículo 1, se conecta con lo que está sucediendo en el quinto sello, porque en el quinto sello, ¿qué está diciendo? Todavía faltan otros que mueran. Faltan otros que tienen que dar testimonio. Y aquí hago, no sé si un paréntesis, porque tiene que ver. ¿Qué tipo de cristianismo estamos llevando cada uno de nosotros? Y el primer palazo, queridos amigos, es para mí. Hay personas que dieron su vida por el Evangelio. Hay personas que no escatimaron esfuerzo por la salvación de otras personas. Los discípulos dejaron sus familias, dejaron sus redes, dejaron todo. En algún momento, fíjense esta frase, cuando, me estoy acordando cuando la gente empezó a devolverse y la gente los seguía. Ah, perdón, no es, se me fue el momento cuando el joven rico, si alguien puede encontrar eso rápidamente, está ahí en Lucas, creo que está en Lucas, si alguien lo busca rápido,
el joven rico, cuando rechazó al Señor, el Señor dice esta frase. Dice que es muy difícil que un rico deje, ¿cómo dice? Ayúdame usted. Que es más fácil que entre un camello, ¿cierto? Esa frase, ¿cierto? En que los ricos, ¿cierto? Es muy difícil que ellos sigan. Y empieza a hablar el Señor acerca de lo que hay que dejar. Y Pedro le pregunta, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que dejamos todo? ¿Qué de nosotros que dejamos todo? Y el Señor le dice, ¿alguien me puede ayudar a buscar ese versículo? Cuando Pedro le pregunta, le dice, ¿qué de nosotros? Mateo 19, 23 al 30 parece. No, debiese ser, a ver, Mateo 26. 23, sí. Pedro le dijo, estoy leyendo, profe, Mateo 19, 27. Ahí está, 19, 27. Siga, profe. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a la Israel. Quiero terminar porque me avisa Claudio por interno que nos quedan 4 minutos. Gracias, profe Joel. Muchas gracias. En cualquier momentito se corta. Pero yo quiero dejarlos con esto, ¿no? ¿Estamos dispuestos nosotros a darnos por completo por la salvación del resto de las personas? Las vestiduras blancas, después más adelante vamos a ver, ¿cierto? Esta multitud tremenda de vestiduras blancas que dieron su vida por el Evangelio. Están los 144.000 que no han doblado sus rodillas, que no se han contaminado. Pero ojo con esto que estamos conversando. Dice que mucha gente ha dado su vida por el Evangelio, ha dado su vida por el testimonio del Señor Jesucristo. Pedro le dice, ¿qué de nosotros que hemos dejado todo? Bueno, ustedes se sentarán conmigo. Todo lo que nosotros demos por el Evangelio, no es nada con lo que el Señor dio por nosotros. Pero a quien sufra por el Evangelio, quien sea perseguido por el Evangelio, quien muera por el Evangelio, quien se olvide de sí mismo y muera por la predicación del Evangelio, están reservadas las vestiduras blancas. Entonces, el capítulo 12 de Daniel, en cualquier momento se corta la conexión, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Y es esta la parte más gloriosa. Por eso yo decía, esta frase, y se le dieron vestiduras blancas. ¿Para cuándo? ¿Cuándo nos vamos a vestir de vestidura blanca? Cuando el Señor venga. Ese es el momento más glorioso en la historia de la iglesia del Señor. No es ahora. Es glorioso cuando una persona se convierta al Evangelio. Es una maravilla. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero lo más glorioso para la iglesia del Señor está cuando el Señor venga y los salve y le diga qué cosa. Venid, bendito de mi Padre. Mis queridos hermanos, amigos, ¿cuántos nosotros, ahora que en cualquier momento pueden comenzar tiempos de persecución como antaño? Daniel lo dijo, y vendrá un tiempo de angustia cual nunca lo hubo en la tierra. Entonces, como se viene un periodo de persecución para sus hijos, algunos van a bajar al descanso por causa del testimonio, algunos seguramente ya por causa del Señor están perdiendo sus trabajos, a algunos le ha costado conseguir trabajo por causa del sábado, otros porque en el Señor su familia, sus compañeros, ¿cierto?, ya no lo invitan a ciertas reuniones, pero eso todavía no es comienzo de dolores para los hijos del Señor. El tiempo de angustia es más fuerte. Pero así como, ¿por qué es tan importante recordar lo que pasó con
Ananías, Azarías y Misael en el horno ardiente y a Daniel en el foso de los leones, porque el Señor, así como los cuidó a ellos, cuidará a su pueblo. Y aquellos que bajen al descanso por causa del testimonio, le tiene, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Que el Señor nos bendiga mucho. Espero haber sido un poquitito más claro. La próxima vez vamos a tratar de optimizar los tiempos para, seguramente en 2 sesiones, en 2 periodos de 40 horas, poder aprovechar al máximo el tiempo. Espero que esto sea una bendición para usted. Para mí está siendo una tremenda bendición el volver a estudiar Apocalipsis, el recordar estas cosas y las promesas del Señor que estará con nosotros siempre. No sé si alguien quiere, no sé si es que alguien quiere hacer algún comentario antes que nos corten. ¿Cuándo volvemos a juntarnos? En una semana más vamos a dejar la semana de oración, la próxima semana que parte el sábado,